Nosotros antiguamente podemos hablar de un multilingüismo prehispánico. Ese multilingüismo prehispánico implica mencionar varios idiomas. Por ejemplo, aparte del quechua, hemos tenido el aymara, también la pescadora, que era derivación del sec, o sea, en la zona de los mochicas, la pescadora. Y más por el norte, casi por el Ecuador, por esos lugares, tenemos por ejemplo el cuáquer, que era un idioma local. Existían idiomas locales que como también existían idiomas de expansión. Los idiomas de expansión habrían sido pues el quechua, porque se difundió a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo. El aymara también fue ampliamente conocido. Pero también tenemos, por otro lado, idiomas locales como el cauqui, el puquina, que está localizado en la zona de Moquegua, el cauqui en esta zona de Yauyos, y así sucesivamente, ¿no? Sabemos que el multilingüismo ha existido desde la época preincaica. Indudablemente que eso sea cierto, porque si nosotros nos remontamos a otros, por ejemplo en el español, ¿no? Ha habido la fusión de varios idiomas, como el caso, por ejemplo, del árabe, del latín vulgar, o sea, la unión de esas lenguas dio origen a los romances. Igualito ha sucedido acá también en nuestro medio, ¿no? La unión de lenguas locales, como era el sec y el cuáquer y otras lenguas, dieron origen a lo que se llama la pescadora, que era la lengua que usó Filipillo. Su lengua materna de Filipillo, por ejemplo, era la pescadora. Él recién estaba aprendiendo el quechua cuando los españoles lo llevaron allá a España. Refiere a las variaciones lingüísticas, mejor dicho, a los dialectos que se dan, como en todo idioma. Hay variaciones según las distancias, la localidad y la influencia de otras lenguas. Por ejemplo, él dice que existió una zona, que es la zona del Cusco, en donde se ha recibido bastante la influencia de la aymara, y el quechua del Cusco pues tiene una especie es castizo, o sea, es bastante dulce musical. Por ejemplo, cuando dice, ¿no? Nosotros somos, dice, no canchis carcanchis. Cosa que eso varía por acá, por el departamento de Ancash, en donde ha habido la influencia del idioma de los conchucos. Entonces ellos van a decir la misma expresión de que nosotros somos, dicen noganzik carganzik. O sea, en la parte de la fonética hay variaciones. Y él localiza 4 variantes acá en nuestro territorio nacional. A eso de repente lo llaman pues la ruptura del quechua, ¿no? Pero son simplemente variaciones del quechua. Allá en la zona de los chancas, por ejemplo, en la zona del centro del país, el sufijo paz significa también. Pero acá en esta zona del departamento de Ancash, Cajatamo, por estos lugares, se le dice pis. Al decir yo también dicen nogapas en Huancayo o en Apurímac, y acá en Ancash dicen nogapis. Entonces esas variaciones se les podría llamar la ruptura. Bueno, eso siempre yo preguntaba, ¿no?, a mis estudiantes, ¿no?, en la universidad, ¿dónde creen ustedes que se haya originado el quechua? Y muchos me respondían, profesor, ha sido en el Cusco, otros decían por acá por Ancash, y otros decían pues por Cajamarca, y otros en fin decían también en la costa. Pero la verdad es que según los estudios, por ejemplo, del gran lingüista, ¿no?, Alfredo Torero, que dicho sea de paso, orgullo paraguacho, entonces él nos manifiesta de que el quechua no es serrano, de origen serrano, sino es de origen costeño. Y nos habla que probablemente se haya originado en la zona del Chincha y Suyo, o sea, en la parte norte de acá, de Ica, más o menos en esa zona, ¿no?, de Chincha, de Ica, por ahí. Pero actualmente existen nuevas indagaciones, nuevas investigaciones, y pues nos están demostrando ya casi que el proto-quechua está localizado en la zona de Caral. ¿Cuál es su argumento y cuáles, mejor dicho, son la hipótesis que ellos plantean para decir que se originó en la zona de Caral? O sea, el quechua es costeño. ¿Por qué? Por los toponimios. ¿Y cuáles son esos toponimios? Por ejemplo, supe es una palabra quechua, se ha derivado de una palabra quechua que es supay.
Y Supay era la divinidad de la civilización, esto de Caral, era su dios, que más adelante se convirtió en dios del mal, que se llama al Supay, al demonio, ¿no? Entonces mire usted cómo esta palabra está en el quechua y es un toponimio. Lo mismo existen algunos lugares que tienen nombres quechuas, como el caso, por ejemplo, de Yamahuaca. Yamahuaca está pues, cerca a Caral, y Yama es palabra quechua, y Huaca también es un lugar sagrado, promontorio de piedras, en donde es adoratorio, ¿no?, de ellos, ¿no? Yamahuaca, o sea, son palabras quechuas, y ahí está el nombre del pueblo. Por otra parte, también existe otro pueblo que se llama, pues el mismo Caral, es de origen quechua, deriva de la palabra jaray, o sea, lugar de ofrenda. Entonces es probable que el proto quechua esté localizado allí, pero ¿cómo es que los cusqueños lo van a adoptar? Pues como Caral ha alcanzado un gran desarrollo en cuanto a la agricultura, en cuanto se refiere a la medicina, esto atrajo, digamos, a personas de distintos lugares, como en este caso hacían grandes peregrinaciones de diferentes lugares, ¿no?, del Cusco, de repente desde Cajamarca, desde la selva, etcétera, peregrinaciones largas, y cuando llegaban a la zona de Caral es probable de que era necesario aprender algunas palabras con las cuales ellos se comunicaban. Pues los incas, después de muchos años, han creído por conveniente que el idioma que se hablaba acá era lo mejor para ellos y lo adoptaron como si fuera propio y lo difundieron, por supuesto. El quechua, su difusión se debe merced a la dinastía de los incas. Eso quiere decir que al incorporar a los pueblos al imperio incaico, ellos conversaban con sus jefes, con los curacas, etcétera, y le decían, bueno, ustedes seguirán hablando su idioma, pero nosotros tenemos el idioma quechua y tienen que aprenderlo. Y así, de esa manera, y en otros momentos también lo hacían de forma violenta. La primera que le estoy manifestando es de forma pacífica, y la segunda violenta es que cuando los pueblos no querían incorporarse, le hacían guerra y trasladaban a personajes, o sea, pobladores cusqueños a ese lugar, y a los pobladores de esos lugares los trasladaban a otra zona, convertidos en yanaconas. Eso sucedió, por ejemplo, con la zona de Yauyos, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos explicar algo del origen del quechua. Ya se está localizando pues el proto quechua, el quechua más antiguo, en la zona de Caral. Bueno, yo acotaría a toda la población, a los estudiantes, a los jóvenes, pensar en que nosotros somos un país multilingüe y pluricultural. Y esto hace de que formemos nuestra identidad. Somos un país de culturas muy variadas y de hermosas manifestaciones culturales como la música, la danza y nuestro mismo idioma nacido acá en nuestra geografía, acá en el Perú, auténticamente peruano, parte de nuestra cultura, y eso no debe de ser descuidado, ni por nuestros políticos, ni por nuestros estudiantes, ni por nuestras autoridades. Todos debemos de contribuir para que el quechua, nuestro idioma nativo, se fortalezca, y nosotros debemos sentirnos orgullosos de tener un idioma considerado por los lingüistas uno de los idiomas más bellos del mundo, un idioma aglutinante, un idioma onomatopéico, como lo dicen nuestros lingüistas, ¿no? Es el idioma del alma y del corazón.